pues estuvimos trabajando con analogías. Y decíamos que era importante leer primero la premisa para poder encontrar la respuesta. Entonces, el tema de esta semana pues va precisamente en relación a la lectura. En ocasiones anteriores o en una ocasión anterior estuvimos hablando de los niveles de lectura. Si no te acuerdas, no te preocupes, te los recuerdo de manera muy rápida. Recuerda que dependiendo del autor te van a decir que hay 3 niveles de lectura o 4 niveles de lectura. El nivel de lectura literal, ¿qué es lo que hacíamos cuando empezábamos en este mundo de la lectura de mi mamá me mima mucho? O sea, leíamos y repetíamos literalmente tal cual está en el texto lo que estaba escrito. Igual no pasaba por el filtro de si le entendí o no le entendí, si ya estoy en el cuestionario, ya estoy resolviendo la tarea, pero pues no me acuerdo, ¿ok? El segundo nivel de lectura era el nivel de comprensión, que ahí sí ya tenía que empezar a comprender al texto, a saber quiénes eran los personajes, a saber por qué hicieron lo que hicieron o por qué no hicieron lo que hicieron, cuál es el tema principal, cuáles son las ideas secundarias, etc. Y el tercero es el nivel de lectura crítico. Eso que yo leí me va a servir para algo y lo voy a poner finalmente en práctica, ¿no? Así como hay películas que marcan tu vida, pues también hay novelas, hay cuentos, hay historias en el periódico, pues que te motivan a hacer un cambio, ¿no? O que bien te motivan a generar una opinión, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con el aborto. O yo creo que el culpable del derrumbe de la línea 12 es tal persona. Entonces, esos son a grandes rasgos los 3 niveles de lectura, ¿sale? Es importante para nosotros tomarlos en cuenta, puesto que tú tienes en próximas fechas un examen importante. Pero a lo largo de toda tu formación académica, pues es importante saber leer y saber escribir correctamente. No sé si te ha pasado, espero que no, a mí sinceramente sí, que ya vas terminando el texto que te dejó la maestra, no sé, una materia a lo mejor como biología, que a lo mejor no es tu fuerte, o una materia como ética, que pues tú ni estuviste ahí y a lo mejor no te interesa mucho lo que haya hecho Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces ya terminaste de leer el texto de 14 hojas. Y cuando te vas enfrentando al cuestionario o cuando te vas enfrentando a la actividad, resulta que no te acuerdas de gran cosa o que te acuerdas de muy poco o de plano que no te acuerdas de nada. Entonces, es importante que vayamos desarrollando estrategias para enfrentarnos a la lectura, para que el tiempo que pasemos leyendo sea significativo, ¿sí? Y dentro de estas estrategias o al momento que el individuo, el alumno se enfrenta a la lectura, pues corren en juego o se ponen en juego diversas cosas. Y esto es el tema del día de hoy. ¿Sale? Entonces, bienvenidas todos, bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? Ya hablábamos que la lectura, pues, ay, es una construcción social, cultural, intelectual, etcétera, que ha venido pues dando testimonio, más bien la lectura y la escritura, porque no pueden ir separadas, que ha venido dando testimonio del paso del hombre por este mundo, ¿no? Y que a partir de que inventamos, o que el ser humano, o que un alguien inventó la escritura, pues podemos dejar huella de lo que ha ocurrido, ¿no? Podemos hacer más duradero el conocimiento humano. Ok, buenos días, son 10:20 y pues vamos a empezar. Te anticipo, esta sesión necesito que leas, ¿sale? Vamos a leer textos muy cortitos para precisamente ir trabajando con estas estrategias que vamos a analizar. ¿Ok? Bueno, pues lo primero sería recordar, traer al recuerdo, traer a la memoria de trabajo activo, que es leer. Si tú te pones a buscar definiciones de lectura, pues te va a aparecer la definición de la Real Academia de la Lengua, la definición de Isabel Solé, la definición de Koch, etc., ¿no? Entonces, pero a grandes rasgos, todos estos autores concuerdan de que leer es un proceso complejo, es complejo, en el cual el lector pone en juego muchas de sus habilidades
intelectuales para poder interpretar, para poderle dar sentido, para poder de alguna forma traducir aquello que está impreso, aquello que está escrito. Pero no solo leemos letras, ¿sí? También leemos, por ejemplo, las conductas de una persona. Ya sabes que si tu mamá levanta la ceja izquierda y cierra los ojos, algo no está bien, ¿no? O ya sabes que si el novio llega 5 minutos tarde, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, empiezas a leer el resto del contexto y entre más información tengamos de nuestro contexto, pues va a ser para nosotros más fácil desarrollarnos en él. En el caso de la lectura, a esa lectura indirecta del contexto se le denomina leer entre líneas. Pero vamos a leer esta definición de lectura que dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, ¿sí? Yo voy a mantener una relación fugaz, si tú quieres, duradera, si así lo decides, pero voy a tener una relación de interacción entre yo, lector, y el texto. Obvio, no es lo mismo leer qué dice el letrero del camión para saber a qué metro me lleva, a leer las instrucciones de mi examen de selección, a leer una carta del galano de la galana, ¿no? Entonces, lo primero es que es una relación de interacción, es un proceso de interacción entre yo, lector, y la gran cantidad de textos o un texto en específico que me puedo encontrar dentro de mi contexto, dentro de mi cotidianidad o dentro de una situación específica, como lo va a ser tu examen. Y durante esta relación o durante este proceso, debemos, en esta interacción, perdón, 1, 2, 3, ok. Durante este proceso de interacción, el lector intenta satisfacer buscar algo, tenemos un beneficio, buscamos información o obtenemos información a partir de lo que está escrito, a partir de lo que está impreso, ¿sale? Los objetivos guían su lectura, es decir, yo no voy a leer con el mismo interés o con la misma delicadeza un mensaje de mi novio o una carta de mi novio a un reporte que me envían de la dirección, ¿no? Entonces, son situaciones que son situaciones y contextos que van a modificar o que me van a predisponer a la lectura, o que por el contrario, híjole, otro mensaje de dirección, otra vez se van a enterar que no hice la tarea. Entonces ya no los voy a leer con ese mismo gusto con el que leería una carta de mi novio o un mensaje de mi novio, ¿sale? Entonces, recordemos que leer es que en el proceso de lectura el lector debe de buscar y encontrarle sentido a lo que está impreso, ¿sale? Otras definiciones como la de la Real Academia de la Lengua, pasar la vista por lo escrito, codificando y decodificando en el sentido correcto, ¿sale? ¿Cuántas veces te ha pasado, sobre todo a lo mejor con el uso de los dispositivos electrónicos, que tú juras que dice cama, ¿no? Y no, en lugar no dice cama, dice lama. Entonces, cambiándole una letra, el sentido global o el significado de ese texto, pues tiene un significado distinto al que el autor le dio por sí mismo, ¿sale? Entonces, recapitulando, ¿qué es leer? Es un proceso. ¿Qué implica este proceso? La interacción entre el lector y un texto. ¿Qué voy a obtener yo, lector de ese texto? Información. El fin para el cual yo ocupe la información es lo que va a variar. La intención con la cual yo lea es lo que va a variar, pero en términos generales el proceso es el mismo, ¿sale? Ok. ¿Qué es una estrategia? Porque hoy vamos a hablar de estrategias de lectura. Entonces, en términos generales, una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas. Es decir, yo estoy consciente de lo que voy a hacer, ¿sale? Que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Entonces, hablando de estrategias de lectura, pues yo tengo que estar consciente de qué estrategia voy a utilizar. En el mensaje que les dejé dentro del chat, decía, todas las utilizamos, pero debemos de hacerlo consciente, precisamente para que ese proceso de interacción entre yo lector y mi texto
sea lo más amable, sea lo más agradable, sea lo más productivo posible. Porque si ya leí las 20 hojas que nos dejó la maestra de biología y resulta que no le entendí nada, pues desperdicié tiempo, dinero y esfuerzo, ¿va? Entonces, vamos a empezar con los momentos de la lectura. Ok. Hay 3 momentos de la lectura y como tú ya lo puedes ver, es antes de la lectura o prelectura, durante la lectura o lectura y después de la lectura o postlectura. Y esto es relativamente fácil y lo hacemos de manera inconsciente hasta que nos falla. Ok, vamos a ver. Antes de la lectura, pues, este es el libro que tengo que leer para entregar un ensayo mañana. O ya me dijo la maestra que de este libro va a venir todo el examen. Entonces, ¿qué hago yo con el libro? Pues lo primero que hago cuando lo leo, cuando llega a mis manos o con el texto en hojas impresas o en fotocopias, bueno, de manera instintiva ya casi como que lo pesamos, ¿no? Empezamos a ojearlo. Híjole, no trae monitos. No trae ni un monito, maestra. ¿No? Y ya nos empezamos a predisponer. Híjole, se ve que... Y la letra está bien chiquita, me voy a tardar un montón, ¿no? Entonces, lo primero sería tener una buena actitud ante la lectura. Sabes que de la lectura vas a obtener algo, ¿no? Las respuestas del examen, las respuestas del cuestionario, la información que te permita hacer tu mapa mental, etcétera, la información que te permita contestar las respuestas, las preguntas de un examen, etcétera. Entonces, antes de la lectura, pues lo primero sería tener una buena disposición a la lectura, incitarme a mí mismo a la lectura. Si tienes en casa algún niño más pequeño, pues incitarlo, motivarlo hacia la lectura, dar a conocer el propósito. Si la maestra nada más te dice, pues léete este texto y te pregunto el lunes, vas a estar todo el fin de semana. Y si me pide un resumen, y si me pide una exposición, y si de ahí viene el examen, o sea, porque no tienes el propósito en concreto. En el caso de tu examen de Comipoints, pues ya sabes cuál es el propósito, ¿no? Leer, comprender y poder responder correctamente. Formular predicciones. Híjole, si el libro se llama Lolita, ¿de qué tratará? Si el libro trae en la portada a un muchacho muy guapo, ¿de qué tratará? Si el libro trae en la portada solamente una bandera blanca, ¿de qué tratará? ¿De guerra? ¿De paz? ¿De tratados comerciales internacionales? ¿De qué tratará? Y entonces nuestra mente empieza a trabajar. Y empezamos a trabajar, obviamente, con lo que conocemos, con lo que tenemos a la mano, ¿no? Con nuestros recursos mentales que están aquí en un espacio muy chiquito, pero que en verdad son bastantes, ¿no? Ahí empezamos a activar nuestros conocimientos previos. Si yo soy muy pequeña y a lo mejor no tengo el concepto de que la bandera blanca significa paz, pues a lo mejor veo un libro que solamente tiene una bandera blanca y me pregunto, ¿y por qué tiene una toalla en la portada? No creo que sea un libro de que hable solo de toallas, ¿no? Ok, conocer el vocabulario. Es una cadena, es un ciclo, es todo un proceso, pero si tú no lees, no vas adquiriendo vocabulario. Y si tu vocabulario es muy limitado, pues no vas a comprender lo que leas. Entonces, es un ciclo. Así como cuando empezaste a andar en la bicicleta, ¿no? Que te diste cuenta que solo era onda de agarrar el equilibrio y de no dejar de pedalear. Similar pasa con la lectura, ¿no? A lo mejor te has encontrado con libros que no te atrapan, que no te satisfacen, a lo mejor, y no a lo mejor, así ha sido la mayoría de los procesos de contacto con los libros de nosotros, a lo mejor te empezó a frustrar porque pues tú no le entendías al Periquillo Sarmiento y la maestra ya quería el resumen o te amenazó con hacer un examen. Entonces ya no leías por placer, por gusto, o por lo menos por poner en práctica las regañizas de mamá al momento de empezar a leer, sino leías por obligación. Y somos rebeldes por naturaleza y cuando leemos por obligación, pues nos negamos. Entonces, mi sugerencia sería empezar a tener contacto con más libros, empezar a conocer variedad de libros, porque va a haber uno que te atrape, va a haber uno que literal
te quita el sueño, ¿no? Algún género, a lo mejor algún autor, perdón, a lo mejor algún autor, a lo mejor un tema en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, tuvo como que su boom la lectura para los jóvenes cuando empezó Harry Potter y toda la saga de Harry Potter, ¿no? Y entonces eran unos libros tamaño diccionario escolar y los chicos lo estaban leyendo y estaban comprometidos con la lectura, ¿no? Después, con Sinsajo o con los Juegos del Hambre. Posteriormente, ahí por ahí hizo su reaparición Stephen King con eso, o con Crujo, ¿no? Con libros de esa magnitud. Después, 3 metros sobre el cielo, ¿no? Poco después, las ventajas de ser invisible. Entonces, hay libros que se ponen de moda, a lo mejor eso no es lo tuyo, los bestsellers no son lo tuyo, pero bueno, pues entre más contacto tengas con los libros, vas a encontrar el género, la temática, el autor que te atrape. Es como establecer una relación sentimental, digo, no te casas o no te vas a casar con el primero que te diga, oye, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi novio? No, tienes que conocer personas, tienes que conocer gente, tienes que conocer múltiples situaciones de ese individuo o esa individua para poder aceptar un compromiso tan grande. Lo mismo es con la lectura. Y si al momento de leer te da sueño, es porque te está relajando. Igual que al andar en bicicleta o al practicar un deporte, el primer día que Ronaldo pisó una cancha, pues no se hizo el astro que hoy es, ¿no? Es práctica. Bueno, entonces, esto es lo que hay que hacer antes de la lectura, motivarnos, porque no siempre va a estar mamá o papá o alguien atrás de nosotros de, ya, ponte a leer, ya te dije que leas, no. Entonces, lo segundo, tener en claro cuál es el propósito. Voy a leer porque me gusta, voy a leer porque de este libro voy a sacar las respuestas de mi examen, voy a leer porque tengo la obligación de hacerlo y bueno, es importante formular predicciones y más adelante vamos a ver esa estrategia. Activar los conocimientos previos. Al momento que uno lee, hay como un Pepe Grillo en nuestra cabeza que va repitiendo y va verbalizando todo lo que por nuestra vista entra, ¿no? Todas esas palabras. Entonces, es ahí donde se empiezan a activar los conocimientos previos. Si dicen casa, pues inconscientemente tu cerebro empieza a traer a tu memoria de trabajo activa a lo mejor imágenes de tu casa, ¿no? Si el texto por ahí dice galán, pues a lo mejor tú te empiezas a evocar a tu novio, a tu novia, etcétera. Bueno, esas son las estrategias antes de la lectura, antes de enfrentarnos al ruedo. Entonces, durante la lectura es importante hacer anticipaciones. Si previo a la lectura es importante hacer predicciones, durante la lectura es importante hacer anticipaciones. Si yo ya sé que mi mamá me dijo que hoy tenía que lavar los trastes antes de que ella llegara de trabajar y ya llegó y no ha agarrado ni un vaso, me puedo anticipar a que me espera un regaño, ¿no? Entonces, en la lectura también puedes hacer ese tipo de anticipaciones, ¿no? Si ya sabes que el protagonista le fue infiel y te dice que está en un bar, probablemente puedas hacer la anticipación de qué es lo que va a pasar en ese bar, ¿no? Ok, también durante la lectura puedes relacionar el texto con la imagen. Textos, gráficas, estadísticas, etcétera, ¿sale? El apoyo visual es muy importante y te digo, es una de las principales cosas que empezamos a buscar al momento de enfrentarnos con un libro. Perdón, la siguiente es hacer inferencias similares a las anticipaciones, pero inferir es A más B, pues es igual a C. Ok, llevar a cabo la confirmación o la autocorrección. De esas anticipaciones que yo hice, de esas inferencias que yo hice, terminar de leer el texto o leer el texto por completo y decir, ah, este final no me lo esperaba. Yo pensé que se iba a ir con la rubia, ¿no? Ok, eso es durante la lectura. ¿Y qué hacemos después de la lectura? Bueno, ya terminé de leer las 15 hojas de la asignatura de biología. Ok, debo de empezar a reflexionar sobre, pues ya acabé, pero ¿qué entendí? ¿No?
¿Qué entendí? Ah, bueno, leí que los aminoácidos son buenos para el cuerpo. Ok. Entonces debo de empezar a reflexionar sobre la comprensión global del texto. De veritas, alcancé a comprender todo el texto. Ok. Las inferencias que hice fueron correctas o fueron erradas, ¿no? La construcción de textos. Ok. Bueno, el texto dice que los aminoácidos son buenos, pero hay una parte donde se contradice y dice que en exceso son malos. Entonces yo considero que lo correcto sería que tuviéramos una mediación entre el consumo de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Formulación de opiniones. Híjole, pues es que yo no sé mucho de los aminoácidos, pero según lo que leí yo considero que expresión de experiencias, emociones personales y nuevamente, a partir de que ya leí el texto, pues puedo empezar yo a emprender una tarea ahora de ser escritor, ¿no? Igual y escribo un ensayo sobre si estoy en contra o a favor del uso del consumo excesivo de aminoácidos, por ejemplo, o igual y empiezo a establecer, empiezo a escribir o empiezo a realizar el mapa mental que mi maestra de biología me dejó muy amablemente de tarea este fin de semana, ¿no? Entonces, todo eso es después de la lectura. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Ok, ya vi que el texto tiene un título, se llama en mi caso El reto de la lectura, ya vi que son 12 páginas, entonces empiezo a buscar subtítulos, ok, dice que es leer, el proceso de la lectura, una perspectiva interactiva, ok, y entonces lo que hacemos para ir construyendo nuestro mapa mental, por ejemplo, es tomar los dos primeros renglones del primer subtema, luego los otros dos del segundo subtema, luego vamos a buscar si hay estadísticas y bueno, también las pongo. Si hay un subtema que se divide en conceptos, pues pongo todos y cada uno de esos conceptos. Pero en realidad jamás leemos el texto en su totalidad. Y entonces, para cuando la maestra me dice, ay, está bien bonito tu mapa mental, pero ¿qué entendiste del proceso de la lectoescritura? Uno se queda. Pues ya lo escribí ahí, maestra. Porque de lo poco, en primera no leímos completo el texto. Y en segunda, de lo poco que leímos, no nos pudimos apropiar de nada. No pudimos interiorizar nada. Entonces, en el caso de los textos escolares, pues ya sabrás tú si tú solito te mareas, ¿no? Y dices, bueno, si ya lo leí, maestra, y ahí está mi mapa mental, pero no me pregunte, porque eso dicen ustedes, ¿no? Pero en el caso de tu examen, por ejemplo, pues no puedes hacer eso porque puede ser que la respuesta a las preguntas estén intimados o estén relacionados solo con detalles de la lectura, porque recuerda que los exámenes estandarizados o las pruebas estandarizadas como PISA, enlace, exámenes de selección, etcétera, buscan saber si has desarrollado esa habilidad de comprensión lectora, esa habilidad de búsqueda de información, esa habilidad de identificación de ideas principales o ideas secundarias. Entonces, mi sugerencia, pone en práctica leer el texto en su totalidad. Si hay alguna palabra que desconozcas, pues búscala en el diccionario digital. Ya es muy sencillo. ¿Sale? Empieza a hacer anotaciones al margen del libro, al margen de las fotocopias, empieza a hacer breves resúmenes o empieza a resumir el contenido de un párrafo en una oración. Así vas a irte apropiando del contenido global del texto. ¿Sale? Ok, hasta aquí, caballeros, señoritas, señoritas, caballeros, ¿alguna duda? Tomaré eso como uno. ¿Ok? Entonces hasta el momento todavía no llegamos a las estrategias, vamos con los momentos de la lectura. Es antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Sale? Ahora sí, vámonos con las estrategias de lectura. Dice, las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas, es decir, cada uno ya tiene sus mañas, espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el texto, intentar dar significado a todos los datos, facilitando la comprensión sobre el sentido del texto. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con la primera estrategia de lectura. La primera es el muestreo.
¿ok? Que consiste en la selección que hace el autor, el lector, donde toma el texto. Es lo que empezamos a hacer. Vemos la tipografía, es decir, ¡ay, esta letra está muy chiquita! ¡Ah, esta letra está padre, me gusta! ¿No? Empezamos a ver si hay imágenes, si hay palabras, empezamos a ver si hay palabras en negritas, ¿no? Empezamos a ver el índice cuando es un libro completo, o por el contrario, ¿no? Empezamos a ver si hay un abstract o un resumen. Algunos le denominan lectura rápida, ¿ok? Te empiezas a dar una idea del texto, perdón, te empiezas a dar una idea del contenido del texto, pero aún no has leído en sí un párrafo completo, ¿ok? Y bueno, para ejemplo te pongo este. Según las estadísticas, esta revista es la publicación impresa más vendida en todo el país, ¿sale? Y bueno, cuando alguien quiere saber algún chisme de algún famoso, por ejemplo, pues empieza a leer el contenido de la revista, ¿no? Desde la portada. Y sabemos que, bueno, por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿no? El de Yalitza. Solo la verdad, le advierten a Yalitza Aparicio, la ex de su novio. No sabes el alacrán que me quitaste. Me golpeó hasta embarazada y me endeudó. Entonces, aquí estamos haciendo una lectura rápida. Igual no me importa el chisme de Yalitza, ¿ok? Nos vamos al chisme entre Javier Díaz e Inés Gómez Mon. Dice que me supere. Por lo único que es famosa es por hablar de mí. Igual y ese chisme no me importa y me voy a otro. Entonces estoy haciendo una lectura estoy haciendo una lectura rápida, ¿sale? Estoy identificando qué de este texto, qué de esta publicación en sí me interesa leer o no me interesa leer. Esto es cuando hablamos de una lectura recreativa. Cuando hablamos de una lectura escolar, por ejemplo, pues empiezo a revisar, híjole, tiene muñequitos. No, está bien sencilla la lectura. Ahorita, en lo que voy por las tortillas, me la viento, ¿ok? Pero hacemos una lectura rápida, ¿ok? Nos vamos con la siguiente estrategia de lectura. Predicción. Híjole, ¿a qué te suena predecir? Algo así como Moni Vidente, ¿no? Que dice, bueno, pues este mes de mayo va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Similar, pero dentro de la lectura, ¿sale? Predecir el tema del que se trata el texto, incluso el contenido de un bloque o apartado de un libro, el final de la historia, como cuando está muy buena la telenovela y dices, a mí se me hace que la mala es esta niña, la que no puede caminar, ¿no? O a mí se me hace que el chico rico va a salir del closet y entonces ya no se va a casar con la guapa de la novela, ¿no? Entonces, la predicción nos permite ir haciendo conjeturas personales sobre el contenido de un tema. Son más fáciles de hacer cuando el texto es narrativo, cuando el texto es descriptivo, como es el caso de un cuento, una novela, porque estaría muy difícil saber en qué termina la cadena de aminoácidos en nuestro texto de biología, ¿no? Porque desconocemos el tema, porque nuestros conocimientos previos, pues a lo mejor no son tan sólidos en esa materia, ¿no? Explicarnos con lógica la continuación, el final, el intermedio de una carta. Se requiere previamente el muestreo. Ok, y aquí te voy a pedir de tu participación, por favor, si no fuera mucha molestia. Vamos a ver. El libro se llama El Señor de las Moscas. Y estas son las diferentes portadas en las que podemos encontrar ese libro. Lo que quiero que me ayudes, o a lo que quiero que me ayudes, es a decirme de qué trata El Señor de las Moscas haciendo una predicción solamente por la portada, ¿no? Eh, Observa las portadas, todas son la temática del mismo libro, ¿no? Es El Señor de las Moscas, de William Golding, premio Nobel 1983, nada despreciable, pero cuéntame, a partir de la portada, solo de la portada del libro, ¿qué predicción puedes hacer? ¿No? ¿Qué predicción? ¿De qué crees que trate? ¿Crees que trate de una princesa que le gustaban las moscas? ¿Crees que trate de un señor que vivía en la basura?
por eso se le llama el Señor de las Moscas. ¿De qué crees que trate? ¿Me podrías ayudar, Daniel? ¿Me podría ayudar alguno de ustedes en esta ardua tarea de decirme de qué creen que trate este libro? ¿Sale? Es un libro, pues ya viejito, no es lo más nuevo, pero pues sí considero que ustedes pueden utilizar la estrategia de predicción y decirme de qué trata. ¿Sale? Diego, ¿me podrías ayudar? Estefanía, ¿me podrías ayudar? Fátima, Fernando, Glite Glite, Jania, Isaac, Jesús, Julieta, ¿alguno de los presentes me podría ayudar? Paola, Renata, Valeria, el que guste, no hay ningún problema. Como es una estrategia de predicción, pues lo que quiero observar es que literalmente qué predices tú a partir de la imagen. ¿Quién se anima, por favor? ¿Nadie? Ándale, algún valiente. Camila Mendoza, ¿me podrías ayudar? Yo, Adelante. a mí se me escucha como si fuera como un libro político o algo así. Y él es el señor de las moscas, que a lo mejor son como pues, sus trabajadores y así. Órale, excelente, compañero. Híjole, es una excelente idea para un libro, pero te cuento, te spoileo el final de la historia, bueno, más bien el abstract de la historia. Resulta que una serie de jóvenes ingleses viajan en avión, un viaje de la escuela, ¿no? Pero eh, iban solos con el piloto, ¿no? Entonces el avión se cae, el único adulto muere y entonces empieza a haber una relación de poder, de violencia, de anarquía, por ver quién gobierna o quién va a mandar dentro de la isla en donde se refugiaron, ¿no? Entonces se cayó el avión, cayó en una isla y empieza a haber una serie de violencia entre estos niños que pues eran mejores amigos, se llevaban súper bien, pero al momento de verse solos, sin ningún adulto, sin ninguna autoridad, pues empezaron a sacar lo peor del ser humano, ¿no? Y se llama El Señor de las Moscas, se los voy a spoilear, porque el único adulto, pues se murió. Entonces, como no sabían mucho qué hacer con el cuerpo, pues se empezó a llenar de moscas, ¿no? Y bueno, es una crítica al sistema, es una crítica a la educación, etcétera. Ok, muchísimas gracias. El argumento que dice está buenísimo para un libro, ¿eh? Piénsalo, piénsalo. Ok, entonces pasamos a la siguiente estrategia. La anticipación. Todos tenemos un amigo o hemos tenido un amigo, a lo mejor ya no es tanto nuestro amigo, que apenas vas, hola, ¿cómo estás? Y ya te está atacando y llenando de información que ni le pediste, ¿no? Entonces, él está haciendo anticipaciones sobre la conversación que tú y él van a tener. Pero, bueno, dentro de la lectura, la anticipación consiste en la posibilidad de descubrir a partir de la lectura de una palabra o de algunas frases, eh, letras o palabras en concreto, qué es lo que va a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Anticiparnos, ¿ok? Nuestro cerebro empieza a trabajar. De seguro la mala es la chica más guapa de la fiesta. Híjole, de seguro ahorita lo asesina. O de seguro al final del cuestionario me va a decir que repita 20 veces todas las que tuve mal, etcétera. Entonces empezamos a anticipar. Híjole, si mi novio Carlitos no llega es porque de seguro su vecina lo entretuvo y de seguro me lo quiere bajar. Entonces estoy anticipando lo que va a pasar, cosa que no es mala en nuestra vida cotidiana, pero pues tampoco nos debe preocupar tanto. Ok, vamos a ver. Este es un fragmento del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. ¿Ok? Te voy a leer yo el fragmento y a ustedes, a Camila, a Daniel, a Diego, si gusta participar otra vez, a Estefanía, a Fátima, a Fernando, a Jania, a Isaac y compañía, les voy a pedir que me cuenten
¿Cómo creen que haya acabado esta historia? Este es un fragmento, el cuento es más extenso, no es tan cortito, pero bueno, ¿qué elementos tienes para poder predecir o anticipar? ¿Sale? Para poder anticiparte, bueno, pues tienes el título. Ay, perdón. Cosa diferente sería a que te enfrentaras al texto y te preguntara en tu examen cuál crees que sea el final de esta historia si no tuvieras como referencia a lo mejor algo tan valioso como es el título. Entonces, el título es El ruiseñor y la rosa y es solo un fragmento, ¿sale? Ok. Y el ruiseñor llegó hasta el rosal que había bajo la ventana del estudiante y le dijo, Rosal, necesito una rosa roja, ¿podrías dármela tú? Oh, lo siento, ruiseñor, pero este año no podré dar rosas porque la escarcha y las heladas rompieron mis raíces y mis ramas. Mis rosas son rojas, sí, pero no puedo crear ninguna. ¿Y no hay ninguna manera de solucionarlo?, preguntó entonces el ruiseñor. Sí la hay, pero es terrible. Dime, Rosal, ¿qué puedo hacer? Podría dar una rosa roja nacida del sacrificio por amor. Si tú vienes a la luz de la luna esta noche y cantas hasta el amanecer pegado a mis espinas y la sangre de tu corazón llega hasta el mío, podré crear la rosa roja más hermosa. Dar mi vida por una rosa me parece un alto precio. Sin embargo, ¿qué es la vida de un pájaro frente al amor de un hombre? Esta misma noche vendré, Rosal. Ok, entonces, ahora cuéntame, anticípame. ¿Crees que el ruiseñor haya muerto? ¿Crees que la rosa se haya echado para atrás con el trato? ¿Qué crees? ¿Para quién crees tú que sea esa rosa roja nacida del sacrificio? ¿Ok? Cuéntame, quien guste participar, yo encantada. Cuéntenme, ¿cuál creen que sea el final de esta triste historia? Julieta, ¿te gustaría ayudarme? Jesús Cristiano, ¿te gustaría ayudarme? Isaac Uriel Guerrero, ¿te gustaría ayudarme? Jania, ¿te gustaría ayudarme? ¿Cómo creen que haya terminado este pobre ruiseñor? Ok, lo están procesando. Todo eso que ustedes están haciendo mentalmente en este momento es anticipándose. Si a lo mejor tuvieran el texto completo y les pidiera esta misma situación, que me dijeran en qué termina, pues rápidamente bajas la vista y empiezas a leer, ¿no? Y a lo mejor así te generas una idea mayor. Pero como solamente tienes el fragmento y no tienes ni el principio ni el final, es una parte en medio, ¿qué puedes anticipar? ¿Qué puedes, cómo crees que sea el final de esta historia? ¿Crees que el ruiseñor muera? ¿Crees que el ruiseñor viva? ¿Crees que la rosa sea para llevársela a una reina o al amor de su vida del ruiseñor? ¿Qué crees? ¿Qué crees que pase dentro de esta historia? Cuéntame. ¿Algún voluntario, Estefanía? Voy a pasar lista. Camila Mendoza, Daniel Mendoza, Diego Ruelas, Estefanía Monroy, Fátima, alguien que quiera participar, Fernando Hernández, Jite Jite, Jania, Jesús, Paola, Renata, Valeria, que guste. ¿No? ¿De veras no? ¿Qué se imaginan que haya pasado con esta ave? No hay respuestas correctas o incorrectas porque desconocemos el resto del contexto, pero mientras tú más práctica tengas en esto de anticiparte, pues vas a tener, vas a poner en práctica más tus conocimientos previos, vas a tener mayores posibilidades al momento de escribir, digamos que después de leer este cuento de Oscar Wilde, te pide tu maestra dar tu opinión, pues vas a tener mayores elementos. Yo considero que lo justo hubiera sido, o yo considero que esta acción es una injusticia porque estoy en contra del maltrato animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas anticipaciones que son ideas temporales, porque terminando la lectura, pues vamos a saber si sí o si no, que son ideas temporales que nos hacemos del texto, nos van a servir para poner en práctica nuestra habilidad lectora y nuestra habilidad de comprensión lectora,
¿sale? Entonces, mi invitación nuevamente sería a que sí participaras, a que le pierdas miedo a expresar tu voz, a que le pierdas el miedo a, pues, a que te escuchen o algo por el estilo, a lo que sea que le tengas miedo, por favor, velo perdiendo, porque si no, pues va a ser un poco más complicado para ti y para mí estar inmersos en esta relación de trabajo colaborativo, ¿sale? Entonces, todo eso podría ser una estrategia de anticipación. A lo mejor el ruiseñor a la mera hora se echó para atrás. Yo digo que eso es. A lo mejor vino un viento muy fuerte y terminó por quebrar el rosal y entonces ya no pudo haber trato. A lo mejor el ruiseñor se murió porque le dio la sangre de su corazón a la rosa, que para ese entonces ya era roja, pero jamás esa rosa pudo llegar a su amada, etcétera. Entonces, todas esas son estrategias de anticipación, ¿no? Todas esas son las anticipaciones que yo podría hacer del texto. Ok. La cuarta, confirmación y autocorrección. Al comenzar a leer un texto, el lector se pregunta lo que puede encontrar en él. Depende del tipo del texto, pues vas a sentirte más motivado o menos motivado, ¿no? Por ejemplo, el libro de La breve historia de la química de Isaac Asimov, pues no tiene nada de breve y todo habla sobre lo mismo. ¿De qué crees que puede hablar? Sí, de química, ¿no? Desde los alquimistas hasta la química más moderna que en el momento en el que se escribió pudo haber estado en boga, pero todo es de química. Entonces, si a ti no te gusta la química, y la maestra de taller de español para fomentar tus hábitos de la lectura te deja leer La breve historia de la química de Isaac Asimov, pues vas a tener una apatía muy inmensa, ¿no? Vas a hacerlo por obligación. Entonces, tendríamos que empezar a encontrarle el gusto a leer, ¿sale? Entonces, si el título dice La breve historia de la química de Isaac Asimov y tú empiezas a hacerte una idea, a anticipar, a predecir, a sacar inferencias, que nos vamos a ver más adelante, al final del libro, o por lo menos del primer capítulo, pues vas a poder confirmar o denegar si en realidad se habla de la química el libro o no, ¿sí? Porque recuerda que algunos textos también tienen títulos algo engañosos. Y bueno, aquí en la autocorrección y la autoevaluación. Volvemos al mismo caso, a la misma historia del ruiseñor en la rosa. Dar mi vida por una rosa me parece un alto precio, pero ¿qué es la vida de un pájaro frente al amor de un hombre? Ah, aquí ya menciona la palabra hombre. Entonces te termino de contar y spoilear la historia. Resulta que un muchacho estaba muy enamorado de una chica, de la hija de su profesor, y caminando por ahí, spoilando a la chica, escuchó que la chica dijo que bailaría en el baile, valga la redundancia, que iba a ver esa noche con el individuo, con el hombre, con el caballero que le llevara una rosa roja. Entonces, un joven muy enamorado, este joven estaba buscando como loco una rosa roja en los rosales cercanos ahí en el pueblo, ¿no? Y bueno, pues se dio cuenta el ruiseñor que si él no le llevaba una rosa roja, pues este enamorado jamás podría bailar con la chica. Entonces, el ruiseñor sacrificó su vida para entregarle una rosa roja a este enamorado, ¿y qué creen? Cuando llega a darle la rosa roja a la chica, cuando el joven llega a darle la rosa roja a la chica, le dice que no, que gracias, pero que no va a bailar con él porque otro pretendiente le llevó joyas. Entonces, ¿qué es más valioso, las joyas o una simple rosa? La reflexión o la moraleja de esto o el abstract de esto es que, bueno, pues no vale la pena tanto sacrificio por un amor. ¿Sale? Las inferencias. Vámonos con la quinta estrategia porque me quedan 15 minutos. Ok, las inferencias permiten complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que el texto me entrega, yo puedo inferir, yo puedo resumir, yo puedo reflexionar sobre aquello que el texto no me dice. Ok, volvamos al ejemplo del ruiseñor y la rosa. Si posteriormente en alguna parte del cuento me dice que ya para terminar la noche del baile se ve a la hija del profesor
profesor llorando en el jardín a mar abierto, ¿tú qué puedes inferir? ¿No? A lo mejor se peleó con el chico que le llevó las joyas, a lo mejor se dio cuenta que es un patán, a lo mejor este chico que le llevó las joyas resultó que solo quería jugar con ella, a lo mejor a la mera hora ya estando en el baile, pues se dio cuenta que le gustaba otra chica, a lo mejor se puso a beber, y ya no la peló toda la noche, etcétera. Todo eso que yo estoy diciendo son inferencias. Ajá. Si te dijera el texto, al entrar a la casa se podría percibir el calor de la chimenea y la pregunta fuera, ¿en qué estación del año crees que se encuentre la historia? Pues tú podrías hacer esa inferencia, ¿no? Si hay chimenea, pues la lógica es que sea algo así como invierno, porque estaría muy complicado tener la chimenea prendida en el verano y poder disfrutar de esa sensación de calor. Entonces, a eso que no se dice el texto, pero que tú estás leyendo entre líneas, se le denomina inferencias, ¿sale? Ok, te pongo como ejemplo esta historia de Jorge Bucay que se llama Dos números menos, ¿va? Y dice, un hombre entra a una zapatería, es también un fragmento, ¿sale? No es la historia completa. Un hombre entra a una zapatería y un amable vendedor se le acerca. ¿En qué puedo servirle, señor? Quisiera un par de zapatos negros, como los del escaparate. ¿Cómo no, señor? Veamos. El número que busca debe ser el 41, ¿verdad? No, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y su número debe ser 41. Quizás un 40, pero un 39 no. Un 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mida el pie? Mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca del cajón un extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama, ¿lo ve? Lo que yo decía, un 41. Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? Usted. Bien, entonces tráigame un 39. ¿Qué inferencias puedes sacar de esto? Si la pregunta fuera, ¿por qué crees que el comprador quería usar zapatos 39? ¿Por qué crees que la insistencia del vendedor en venderle unos zapatos 41? ¿Cuál de las dos imágenes tiene más referencia o tiene más relación con el contenido de la historia? ¿Cuál crees que sea el final de la historia? ¿No? ¿De qué color crees que sea el traje del Señor? Y son inferencias que puedes hacer porque el texto te va dando pequeñas pistas que si tú lees con atención, lo único que te corresponde es unirlos, ¿sale? Si te está pidiendo unos zapatos de color negro, ¿de qué color crees que sea su traje? O a lo mejor ni te percataste que sí menciona dentro de la lectura el color de los zapatos, ¿no? Si está comprando zapatos, ¿a qué crees que se dedique este individuo? Evidentemente, probablemente no los quiera para correr, o probablemente hoy tenga una cita con el amor de su vida, ¿no? Entonces, todas esas ideas que yo acabo de mencionarte son inferencias que puedes hacer de un texto. Nuevamente, este es solo un fragmento, ¿sale? El final del texto, pues no te lo voy a espolear esta vez, igual te interesa, consúltalo. Entonces, esas son inferencias que podemos hacer a partir de lo que el texto sí nos dice, podremos inferir aquello que no nos dice. La imagen, pues te da la idea o la sensación de que probablemente el trabajador o este hombre que entra a la zapatería, pues sea un empleado de alguna oficina elegante, o ese día vaya a conocer al amor de su vida, o ese día se sacó la lotería y por eso tiene dinero para comprar zapatos, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Si no fuera así, nos vamos con la última estrategia para pasar a la actividad. Monitoreo. Consiste en evaluar la propia comprensión, detenerse y volver a leer, encontrar relación de ideas para la creación de significados. Es decir, si ya terminaste de leer un párrafo y te diste cuenta que de las 30 palabras que leíste, 15 no las entiendes, ¿qué es lo que haces? Casi de manera instintiva e inmediata. Volver a leer, ¿verdad?
A veces empiezas a subrayar las palabras que desconoces. A veces a lo mejor lees solamente un enunciado y encuentras el sentido de la oración. Probablemente te comiste un acento, probablemente te pasaste una coma y por eso tu oración no tenga el sentido que tú querías encontrarle. Entonces, estas son 6 de las estrategias de lectura que podemos trabajar al momento de presentarnos frente a cualquier texto. Recuerda que una de las definiciones de lectura es que vamos a guardar una relación con ese texto. Efímera, no vamos a durar mucho, o bien si vamos a durar mucho, pero necesitamos generar esa relación de interacción entre yo lector y mi texto, ¿sale? Bueno, y en esta parte del monitoreo, pues tengo que preguntarme, ¿no? Las clásicas preguntas si quieres llegar a la lectura literal o a la lectura mecánica, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, o unas preguntas más elevadas que te permitan ampliar la comprensión del texto, ¿no? ¿Por qué crees, te acuerdas de la rana que quería ser, la rana que quería ser auténtica? ¿Por qué la rana tomaría esa actitud? ¿No? Eh, podría tener algún desequilibrio mental, podría tener falta de autoestima, etcétera. Entonces, tienes, a partir de lo que el texto sí te dice, tienes que aprender a analizar aquello que no te dice, pero al final resulta importante, ¿ok? Sí, pareciera un enigma, pero la práctica va a hacer que esto sea más sencillo y sea más fácil. Hasta aquí, caballeros, señoritas, caballeros, ¿alguna duda? Caballeros, señoritas, ¿alguna duda? Ok, y como pues parte de mi objetivo, parte de nuestro objetivo como Preparatoria 221, es contribuir a tu desarrollo y a tu ruta de aprendizaje de manera integral, te dejo un enlace que también te voy a presentar para que puedas ir trabajando con tu lectura, ¿sale? Recuerda que, por ejemplo, en este tipo de pruebas estandarizadas, pues es importante la comprensión, pero pues también es importante la velocidad lectora, ¿no? Entonces, el enlace que te acabo de enviar, si gustas entrar, te lo voy a mostrar, ¿sale? Si no gustas entrar, pues también te lo voy a mostrar. ¿Ok? Es el enlace de una editorial y no tienes que hacer nada, nada más que ingresar a él y te voy a mostrar, ok, ya está. Y te voy a mostrar, ¿ok? Dice, vamos a hacer una prueba de velocidad lectora, ¿ok? Por la situación de la digitalidad, es decir, por no estar en un ambiente presencial, pues te sugiero esto para que vayas midiendo tu velocidad lectora. En promedio, un estudiante de tercero de secundaria debería de estar leyendo alrededor de 250 a 300 palabras por minuto, en promedio, ¿sale? Estos estándares pues cambian cada año a partir de estándares internacionales, a partir de encuestas, a partir de otras situaciones que poco tendrían que ver con la educación. Pero bueno, pues tienen un reflejo, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? Bueno, entras, eliges el grado porque tienen varios grados, empiezas a leer, ¿no? Sobre las 7 de la tarde todos los hombres estaban en el hielo, a la deriva, junto, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a leer, ¿sale? Vamos a dejar que pase un poquito de tiempo y cuando termines de leer le das clic en terminé. Automáticamente te va a decir el promedio de cuántas palabras lees por minuto. Cosa que no es nada despreciable porque recuerda que vas a tener un tiempo estricto y restringido para contestar tu prueba de examen con MIPEMS. Y ya habíamos hablado, no solamente esa prueba es con la que te vas a enfrentar a lo largo de tu vida académica, ¿no? Esa es la prueba más cercana. Pero pues también te vas a enfrentar con PISA, con enlace, con el examen de selección a la universidad, con exámenes de selección de personal en el caso de recursos humanos, etcétera. Entonces, es importante que vayamos practicando la velocidad lectora. Ojo, una cosa es la velocidad lectora
y otra cosa es la comprensión lectora. Algunos teóricos han profundizado en este tipo de actividades, ¿no? Que decía que la velocidad lectora, pues de alguna forma le quita el disfrute a la lectura. Esos programas que te dicen, lee un libro de 500 páginas en 4 horas. Pues según los teóricos, ya dependería de cada quien, le quita el disfrute al proceso de lectura, ¿no? Le quita esa relación de compromiso. Vamos a darle a terminar y vamos a ver cuál es mi promedio. Ok, tu velocidad de lectura es de 178 palabras por minuto. Estoy por debajo, o a partir del tiempo que nos tardamos, estamos por debajo del nivel de velocidad lectora o el número de palabras que debería de leer un estudiante de tercero de secundaria. Te dejo el link, haz la prueba, igual esta es solamente una lectura, puedes escoger el título con el que te gustaría hacer tu prueba, a lo mejor con alguno generas más afinidad, ¿sale? Y bueno, pregunto, caballeros, señoritas, caballeros, ¿tienen alguna duda? Ok, pues tomaré eso como un no. Y de mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.